pasó en el Senado con los pliegos de dos magistrados propuestos por el Ejecutivo, el presidente Milei, para la Corte Suprema, por decreto. Uno de los dos juró, García Mansilla, el otro no, Ariel Lijo. Ayer fueron los dos rechazados por una amplia mayoría de votos negativos. Cuestiones mínimas que deben ser entendidas por la población. Doctor Jerome, gracias por atendernos. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo le va, Miguel? A usted no le voy a preguntar si tiene alguna percepción que necesite de... Tengo varias, pero nunca me da vergüenza presentarlas. Pero espero que no le vaya a reclamar a algún ex colega que le siembren... Doctor Jerome, no... Perdón, pero la verdad es que la gente hace muy bien en tomarlo con humor, porque de otra forma no se puede tomar, porque adquiere una ridiculez estas percepciones tan grandes que sinceramente estamos en un camino que no parece no tener fin, ¿no es cierto? Pero coincido con usted, hay cierta sabiduría popular en tomarlo para la chacota, porque si no uno se puede enojar mucho, se le arruina el día, así que está bueno vehiculizarlo a través del humor. Doctor Jerome, sí. No va a ser fácil hacer humor con los vetados ministros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo sigue? ¿Qué pasa con el doctor García Mansilla, que ya ha jurado, es miembro de la Corte, pero 51 votos en contra recibió su pliego? Bueno, cosas que, por ejemplo, realmente me llama la atención, porque Lijo había sido duramente cuestionado y con razones, porque la actuación que él tuvo como juez federal realmente tiene... ha tenido múltiples cuestionamientos, se lo habla de que ha cajoneado expedientes. Bueno, hay muchísimas cosas que ha suscitado una reacción en todos los ámbitos, colegios de abogados, asociaciones, totalmente en contra. Entonces, no me llamó la atención quizás que se haya rechazado su pliego. Ahora, sí me llamó la atención que con mucho más énfasis que el del Lijo, por ejemplo, con mucho más votos que el del Lijo, se haya rechazado el de García Mansilla, porque más allá que cuando tuvo la sesión en el Senado él haya dicho que no quería ser nombrado por decreto, y así fue, lo cierto es que tenía pergaminos más que suficientes para ser ministro de la Corte. Ahora, ¿qué pasa? Se lo rechazó con más votos, a uno se lo rechazó con 48, al Lijo 51 votos. Ahora, ¿cómo es el devenir? Bueno, el de García Mansilla es diferente del del Lijo, porque García Mansilla ya había jurado en la Corte, entonces ya estaba firmando como ministro de la Corte en estos días. ¿Qué pasa? ¿Debe cesar ahora? ¿Debe continuar? En principio, legalmente no habría ninguna razón para que no continúe hasta el 30 de noviembre, Miguel, que es cuando termina el periodo ordinario de sesiones y es cuando terminan los nombramientos en comisión. Pero ayer salió una insólita decisión de un juez muy controvertido, un juez kirchnerista, muy conocido por los líos que arma, sí. Por los líos que arma. Ramos Padilla siempre le está poniendo palos al gobierno, nunca se los puso al gobierno de Alberto Fernández, pero desde que asumió Milei, como había dicho también antes con el gobierno de Macri, permanentemente boicoteando cualquier decisión del gobierno, salió a decir que se tiene que abstener de tomar decisiones, García Mansilla en la Corte. Esto es insólito. ¿Por qué? Porque los recursos, los amparos en los que intervienen los jueces nunca son respecto de las decisiones de otros magistrados, son respecto de las decisiones del Poder Ejecutivo, del Poder Administrador, pero nunca pueden intervenir en las decisiones de otros magistrados. Entonces, esto de ordenarle a la Corte que García Mansilla no puede firmar más decisiones a partir de este momento por haber sido rechazado su pliego en el Senado, es una bravada, una bravuconada que no puede tener ningún tipo de validez. Esto va a ser revocado por los superiores, pero no importa, lo que quiere Ramos Padilla es tener... Sí. Permítame una interrupción.
A ver, ¿Cómo no? dejemos lo del doctor Ramos Padilla, porque coincido con usted y han coincidido con usted en las opiniones serias. Pero ¿cuál sería la situación del doctor García Mansilla al margen del juez Alejo Ramos Padilla? ¿Cuál sería la situación de un ministro de la Corte ya juramentado, ya integrando la Corte, ya en situación de de firmar decisiones, pero al mismo tiempo vetado su pliego por una mayoría abrumadora, 51 votos negativos? Cualquier decisión que esté firmada por ese ministro, me parece, doctor, usted explíqueme, va a dar margen a objeciones y a cuestionamientos. Bueno, efectivamente, esto la gente, mucha gente, y especialmente a los que les convenga, va a tomar esa decisión. Pero técnicamente, si la Corte lo avalara, García Mansilla podría seguir firmando, podría seguir actuando como juez hasta que venza su mandato legal, que según la Constitución es el 30 de noviembre. Entonces, si la Constitución así lo permite, no habría razones, por más que no esté legislado el tema de que previamente se le rechazó el acuerdo, pero técnicamente podría estar hasta el 30 de noviembre. Ahora, ¿qué pasa? Como usted bien lo dice, esto va a generar en muchos cuestionamientos, se va a tratar de... Entonces, no sé, tal vez el propio García Mansilla decida retirarse para no dar esos cuestionamientos, o lo que creo es va a poner a consideración de la Corte su permanencia o no en el cargo. Si la Corte lo aceptara, porque en definitiva la Corte le tomó juramento. Esta toma de juramento de la Corte es validar la designación. Y qué buen punto, doctor, porque habría que generar una situación como de desjuramento. Una pregunta de Guillermo López. A ver, Guille. Sí, doctor, ese punto que habla usted, si la Corte acepta que siga García Mansilla hasta fin de año, más allá de lo que mencionaba de algunas impugnaciones que pueda recibir algún fallo que firme el doctor García Mansilla, a la Corte, a la actual conformación, ¿le conviene sumar un cuarto miembro, y ese cuarto miembro que sea justamente García Mansilla con estas condiciones en las que asumiría o seguiría estando? Bueno, aquí es una cuestión depende la fuerza que quiera exhibir la Corte. Si la Corte quiere dar una demostración de fuerza particular y propia, seguramente lo va a hacer, como para decir, nosotros decidimos esto y somos el más alto tribunal y lo mantenemos. Si la Corte no opta por ese camino, seguramente no va a deslegitimarlo a García Mansilla la Corte. Lo que podría hacer sería hablar con García Mansilla para que el propio juez sea él el que renuncie y quiera irse. Pero la Corte no va a deslegitimar su decisión de haberlo hecho jurar, porque con ese juramento lo que la Corte dijo fue: es constitucional esta designación. Entonces, si es constitucional, no deja de serlo porque el Senado le retiró el acuerdo, le rechazó el acuerdo, porque constitucionalmente puede serlo hasta el 30 de noviembre. Entonces, me parece que esta situación queda planteada de esa forma. La Corte no creo que se autodeslegitime, y en cuyo caso sería solamente que García Mansilla decida dar un paso al costado. Esta es para mí la realidad de lo que va a suceder. Muchas gracias, doctor Jérome, como siempre, muy atento. Muchas gracias a ustedes. Adiós.